Hoy es 29 de mayo de 2020 y parece que ya se acaba un mes en el que todos hemos tenido la misma palabra en la boca: desescalada. Y de esto voy a hablarte hoy, de desescalada y de educación. Durante todo este mes no nos acababa de quedar claro si ya sonaban campanas de vuelta a las aulas y el profesorado ya estaba dividido entre aquellos que deseaban volver a esa recién bautizada nueva normalidad y los que tenían todavía el síndrome de la cabaña a flor de piel. Dentro de ese estado comatoso del confinamiento, fueron varios los avisos que han ido surgiendo sin nada oficial que los respaldara, más que determinados comunicados o noticias que aparecían de la noche para la mañana diciendo que si se volvía el día 25 en el caso de educación infantil, el alumnado de cuarto de la ESO o de segundo de bachillerato, y que se desdecían según la comunidad autonómica a los pocos días o incluso horas. Vamos, el caos personalizado. Nadie sabía ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni con quién. Como espectadores de una película de terror o tragicomedia, según los ojos que la vean, íbamos tomando conciencia de que, algún día tendríamos que dejar la educación telemática para pensar en cómo sería la vuelta a las aulas. Y si bien en un principio han surgido voces que han recalcado la idoneidad de trabajar el aspecto emocional por encima del cognitivo a la vuelta, cada día son más los que recuerdan que para volver a las aulas es necesario pensar primero en garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa. Y mira que te vas por las ramas. Y tanto que me voy por las ramas, si todavía no he dicho el título del programa de hoy y yo ya voy embalada. En el capítulo de hoy vamos a hablar de desescalada educativa, la desescalada en educación, lo que nos viene. Somos muchas las personas que nos juntamos en colegios e institutos, empezando evidentemente por los niños, pero también el profesorado, que tiene una relación de contacto y coordinación constante, y además todo el personal de la administración, el personal auxiliar, los cuidadores, cocineros y personal de servicios de comedor, por poner un ejemplo. Por no decir que a las entradas y salidas de los centros educativos, un número muy elevado de personas que no vamos a poder guardar las distancias de seguridad por falta de espacio, tendremos que aprender a convivir de un modo muy diferente. Vamos, un cóctel Molotov servido y en bandeja para la propagación de este virus tan resistente con el que llevamos más de 2 meses y medio luchando desde el encierro. Vuelva con más fuerza si no se hacen bien las cosas. Lo primero que nos preguntamos los docentes y supongo que la opinión pública en general es en qué condiciones nos van a pedir desde las administraciones que volvamos. Últimamente no hacen más que circular fotografías y vídeos del modelo educativo chino postpandémico y asistimos entre la perplejidad y la reflexión a escenas de niños con paneles, mascarillas, guantes, filas kilométricas para acceder a los colegios y no hacemos más que preguntarnos: ¿va a ser esta la realidad de mi colegio? ¿Va a ser esta la realidad de mi centro educativo? Por tanto, y sin entrar a juzgar de si los vídeos e imágenes que circulan por internet suponen todos una visión realista de cómo se está desarrollando ahora mismo la vuelta a las aulas en China, supongo que en lo que estamos todos de acuerdo es que la desescalada educativa debiera producirse con el menor riesgo de salud posible, en las mejores condiciones sanitarias y fuera de peligro para cualquier persona, pero especialmente para los niños y las niñas. No cabe en cabeza alguna que no se pueda volver a las aulas sin toda una serie de medidas que requerirán una inversión en material sanitario que evite que se propaguen nuevos focos de infección. Además, las medidas de higiene en los espacios físicos deberían reforzarse notablemente, al igual que sucede en los hospitales. Pero más allá de las cuestiones principales de garantía de vuelta a un lugar seguro, básicamente, estarán también presentes toda una serie de circunstancias que pueden hacer de esta desescalada un éxito o un rotundo fracaso. Vamos a analizar punto por punto algunos de los factores que me parecen determinantes a la hora de volver con éxito y garantías de seguridad a las aulas. Educación telemática y educación presencial. Exacto.
Educación telemática versus educación presencial. Y además, hablemos de ratios. Mucho se ha hablado recientemente de una vuelta a las aulas con un sistema educativo combinado de educación telemática con presencial. De este modo, el alumnado asistiría a los centros educativos menos días y se reducirían los porcentajes de contagio. Sin embargo, para esto sería necesaria una reducción de las ratios, cosa la cual me extrañaría mucho que se planteara, pues por tradición no se ha dado con anterioridad pese a su necesidad en ausencia del COVID-19. El escenario del que han hablado muchos medios de comunicación después de declaraciones de la ministra Isabel Celaá es de una ratio de 15 alumnos por aula que garantice un funcionamiento de los centros escolares al 50% de capacidad. Pero no se ha aclarado si se contratará personal educativo para respaldar esta reducción. Se habla de hacer 2 grupos por clase y repartirse en las aulas en horarios de mañana y de tarde. Y claro, el gremio docente no se ha hecho esperar en las reivindicaciones de perplejidad. Si ahora mismo estamos trabajando el doble con el sistema telemático, ¿cómo vamos a poder sumarnos a este sistema que nos va a pedir el doble de horario presencial en las aulas? Si voy a tener un grupo presencial por las mañanas, otro por las tardes y en algunos días teletrabajo, sintiéndolo mucho no me dan las cuentas. Igualmente, vuelvo a insistir en que el modelo telemático no me parece un avance, sino más bien una piedra en el camino. Hemos perdido mucho con la implantación de este sistema, pero no me quiero redundar porque lo he dicho por activa y por pasiva. El contexto del aula es insustituible. Igualmente, si hay que seguir y avanzar, solamente se me ocurre con esta fórmula: reducción de ratios, contratación de interinos o creación de plazas provisionales. División en etapas educativas. Lo que ha chirriado desde que se ha empezado a hablar de esta desescalada educativa ha sido la división que se ha hecho de las etapas educativas. De repente poca o mucha importancia se le daban a algunas etapas o cursos como si el resto no fueran tan importantes. Para empezar, educación infantil pasó a ser esa etapa educativa en la cual directamente los niños simplemente acuden para que sus padres puedan conciliar. Si ya poca importancia o ninguna se le daba a esta etapa educativa, en estos momentos menos consideración se le otorga, pensando que el único motivo para la vuelta sea que el alumnado no tiene con quién quedarse. Y ojo, no es que esto no me parezca importante, pero si se hubieran tenido en cuenta las medidas de conciliación necesarias previamente a la irrupción de la crisis del COVID, no se habría convertido esta etapa de aprendizajes trascendentales en un periodo educativo relacionado con el cuidado y no con el desarrollo integral del alumnado. Además, en el caso de las familias que tuvieran hijos con edades comprendidas entre los 0 y los 6, pero que además tuvieran más hijos en edades superiores, ¿cómo lo harían? Por no hablar de cómo se podría justificar que se está trabajando o no para poder llevar a los niños al centro educativo. Esto no tenía sentido, por suerte no fue adelante. Y lo mismo, pero a la inversa, está sucediendo con cuarto de la ESO y con segundo de bachiller, que se convirtieron de la noche para la mañana en cursos académicos con mayor relevancia, haciendo las administraciones de ellos la élite de la enseñanza. Las últimas noticias son que vuelven los de segundo de bachillerato con cita previa. Es que ya no sé ni qué pensar. Simplemente, quizás hubiese sido mejor parlamentar primero con aquellos docentes que imparten docencia en todas las etapas educativas, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que esto no va a pasar. Así que, pasemos página. Planes de formación del profesorado. Considero que es imposible la vuelta sin planes de formación del profesorado en materia TIC. Pero no las chapuzas que tenemos, que dejan en manos de la buena voluntad de algunos la actualización constante en la competencia digital, sino un plan integral y obligatorio que garantice que todo docente conoce y usa con destreza aquellas plataformas educativas de que dispone y que son seguras para el alumnado, es decir, las que nos proporcionan las administraciones y que están desarrolladas generalmente por compañeros. Y no me vale que me digan meses después de emplear el modelo telemático que puede haber problemas de seguridad, como han hecho algunas comunidades autónomas. Lo lógico será invertir en capacitar al profesorado y empoderarlo para que pueda emplear las TIC sin problemas como este.
aunque de esto ya te he hablado en otros podcasts. Mejora de la convivencia. Planes específicos de mejora de la convivencia escolar y revisión de los regímenes de reglamento interno y planes de protección o autoprotección de los centros. El próximo curso escolar o la nueva incorporación a las aulas no puede estar exenta de un refuerzo significativo de la filosofía educativa de convivencia escolar. Pero claro, algo a lo que poca o ninguna importancia se le daba hasta ahora no creo que cambie ni con este gravísimo caso de problemática social. No podemos olvidar que los niños acudirán a las aulas con graves carencias, problemas psicológicos o bien pérdidas de seres queridos que influirán, como cabe esperar, en su desarrollo. Pero igualmente lo habrán sufrido sus familias, que forman parte del modelo educativo, y los docentes. Es necesario crear rutinas y actividades específicas encaminadas a la vuelta a esa nueva normalidad que primen aspectos emocionales y de mejora de la autoestima y de las relaciones sociales. Debería invertirse en dotar a los equipos de convivencia escolar de recursos y programas, pero no estoy hablando de elaborar un protocolo más que añada burocracia en nuestro día a día y deje a las administraciones en un lugar neutro y fuera de peligro. Me estoy refiriendo a apostar en un modelo integrador de la convivencia escolar de un modo pleno y no solamente desde un marco teórico, algo que ya se requería visto el aumento de cuestiones como el bullying en la actualidad. Por otro lado, será necesaria una revisión de los reglamentos de régimen internos de los centros escolares y de los planes de protección o autoprotección para determinar cuáles serán las medidas a tomar para entradas, salidas y tránsitos en general, para el acompañamiento en las rutinas diarias de un centro escolar, para garantizar unas normas que hablen de seguridad. Todos nos hemos echado las manos a la cabeza con las imágenes de la vuelta a los centros educativos en Francia, pero es que no queremos ver una realidad que está ahí. Este virus tiene toda la tendencia del mundo a volver el próximo curso escolar y para afrontarlo debemos estar preparados. No se trata de mostrarles miedo e indefensión a los niños, se trata de mostrarles seguridad, contemplando y reestructurando los ambientes comunes, el recreo. Es el mejor momento para reorganizar por ambientes o rincones, para trabajar en actualizar este tipo de documentos que se elaboran y no se vuelven a modificar salvo por la fecha. No demonicemos tanto que al final esa profesora que está con esos niños en esos rectángulos de esas fotos tan amarillistas son las que se juegan el tipo y no nosotros. Realmente me ha parecido muy fuera de lugar y de muy mal gusto las críticas que se han hecho del sistema educativo francés. No porque yo comparta o no comparta, es que por una imagen no se puede juzgar. Es que ni siquiera se puede juzgar lo que está pasando en realidad en esa imagen. La calidad pedagógica o no, no es algo que se pueda transmitir por una fotografía. Formación curricular. La situación actual. Otro aspecto que me parece fundamental es el hecho de aplicar el currículum a trabajar activamente en el entendimiento de esta situación por parte del alumnado. Ante las circunstancias de desinformación constante en las que se suceden noticias que se desdicen unas a otras, bulos y demás contenido infoxicado, se muestra imprescindible educar desde una perspectiva científica desde las aulas. Solamente de este modo conseguiremos ser cada día más fuertes para luchar contra el virus y ganar en confianza para saber qué medidas tomar en cada momento. Los niños deben ser educados en cuestiones higiénicas, medioambientales, científicas y éticas en esta crisis, para poder dotarles de herramientas que les ayuden a superar esta prueba y las venideras. Y si crees que con esto ya está todo dicho, para nada. Y si crees que con esto ya está todo dicho, para nada. Dejo mayores algunos puntos más con los que reflexionar que sería necesario tener en cuenta para que la desescalada se hiciera con éxito. Te animo a que inundes de comentarios este podcast si quieres aportar alguno más. Transporte y movilidad. Caminos seguros para acudir a los centros escolares. Acompañamiento del alumnado que pasa a una nueva etapa educativa. Revisión metodológica y del concepto de evaluación.
conciliación entre la vida familiar y la vida laboral, así como flexibilización de horarios por parte de las empresas. Conciliación igualmente entre la vida familiar y la vida laboral de los y las docentes. Trabajo a nivel psicológico ante la indefensión aprendida de niños y niñas que conviven con una situación de peligro. Importancia del juego social. Problemáticas del uso prolongado de mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también responsabilidad por parte de todos. Esto no es una fiesta. Las fuentes. Para elaborar este podcast he tomado como fuentes de referencia a las siguientes profesionales y su trabajo. Miriam Leiros, docente de educación primaria e impulsora del movimiento Teachers for Future Spain, y un documento que ellos mismos han elaborado: Desescalada escolar y reincorporación a las aulas. Y además, Aida Lorti, docente de educación infantil y asesora educativa. Hay más podcasts sobre esto. ¿De verdad? Efectivamente, hay más podcasts sobre esto, y si buscas un poquito por el canal Atención Selectiva encontrarás otros tantos en los que hemos hablado de educación telemática, de la crisis del COVID y cómo esta ha afectado al sistema educativo, así como a los diferentes modelos de crianza. La cita de la semana. Y acabamos ya con la cita de esta semana, que es una cita de la conocida pedagoga María Montessori. Esta es nuestra obligación hacia el niño, darle un rayo de luz y seguir nuestro camino. Esperemos que en esta desescalada educativa encontremos muchísima luz. Y nos vemos, bueno, más bien nos oímos el próximo viernes a las 8 de la mañana. Si quieres, aquí estaremos. Atención Selectiva, el podcast, madruga a golpe de viernes y nada, te esperamos. Hasta la semana que